La villana vive dos veces, parte 12. El barco continuaba su curso, mientras todos miraban emocionados al horizonte, y Tía, aún más emocionada, les decía que por fin habían llegado al Gran Ducado, aunque Cedric estaba preocupado de que ella estuviera decepcionada de lo que vería en su territorio. Pero Tía no entendía por qué estaría decepcionada de la historia del Ducado de Hebron, ya que sabía que el ducado era el orgullo de Cedric, y Cedric estaba muy conmovido de escucharla decir eso, y Tía le contó que escuchó que el Gran Ducado fue construido luego de que se llevaran a cabo incontables batallas con monstruos de Caram en las montañas de Tod. Y Cedric le dijo que después de que la línea de defensa colapsó, su prioridad era proteger a las personas que no eran capaces de protegerse a sí mismas, y cuando eso sucedía, los pueblos vecinos se reunían en el palacio, siendo evacuados por la segunda línea de defensa. Y ese era el propósito del palacio, que todos entendieran que el gran duque los protegería, y por eso llamaban al norte el escudo del imperio, aunque las áreas más pobladas y recursos estaban en el sur. Y si el palacio estuviera más al sur, eso evitaría que el puerto se congele, tomando en cuenta los intercambios con otras regiones, aunque el castillo interior no era como el exterior, ya que estaba diseñado para la comodidad de los habitantes. Tía, en broma, le dijo que estaba bien, ya que serviría para bloquear el viento. Una vez el barco llegó al puerto, y ellos tocaron tierra. Cedric estaba feliz de que Aaron y Margaret estuvieran ahí para recibirlos en persona, y entre abrazos, ellos estaban felices de que Cedric todavía se viera tan saludable. Cedric le presentó a Tía al conde Jordi y su esposa, quienes estaban a cargo de manejar el castillo del ducado cuando él no estaba. El conde y su esposa le presentaron sus respetos. Tía le pidió que se pusieran de pie, y le comentó que estaba muy contenta de conocerlos al fin y que esperaba poder contar con su ayuda hasta que consiga adaptarse al lugar. Ellos, encantados, le dijeron que harían lo mejor para ayudarla en lo que ella necesite. Ya en el castillo del Gran Ducado de Hebron, los sirvientes estaban felices por la boda de los duques y le daban la bienvenida y le decían a Tía que todos habían estado esperando a que llegaran para celebrar un banquete por todo lo alto. Cedric estaba avergonzado por la propuesta de sus sirvientes y pensaba que Tía se sentiría abrumada con la idea. Sin embargo, Tía sabía que era normal que actuaran así, ya que Cedric había pasado 3 años combatiendo monstruos y no pudieron verlo en todo ese tiempo. Cedric estaba preocupado de que ella no se sintiera bien, pero Tía estaba más que encantada con asistir. Pero Cedric sabía que a ella no le gustaban los lugares con muchas personas, y Tía se sorprendió al ver a Cedric tan preocupado. Aunque era verdad que no le gustaban los lugares llenos de personas, no esperaba que Cedric estuviera al tanto de ese pequeño detalle, cuando de pronto apareció la mocosa, rompebolas, hija de Chucky y juguetito del diablo, que se llamaba Aubrey, haciendo un escándalo y llamando a Cedric con gran entusiasmo, haciendo que Tía asustada se escondiera detrás de Cedric, pero sin importarle un comino que Tía la estuviera observando, se abalanzó y se le colgó del cuello a Cedric, diciéndole con las mejillas encendidas que lo extrañó muchísimo. Deja de manosear un macho que no es tuyo, pequeña rompehogares, la jaló su madre enojada. Sin embargo, la canina putigorfa se disculpó entre dientes, diciéndole que escuchó muy tarde de que estaba viniendo el barco, y que estaba muy contenta de que Cedric había regresado, ignorando olímpicamente a Tía. Cedric estaba muy sorprendido de que Aubrey dejara de ser una pequeña babosa y se convirtiera en toda una golfa graduada. Aubrey estaba muy feliz de que Cedric la vea como toda una adulta ahora, mientras le decía que ya era legal porque tenía 18 años. Mientras intentó abalanzarse de nuevo encima, Cedric retrocedió y la detuvo. Como alto y ofrecida, ¿no ves que estoy con mi mujer? Cosa que no le gustó nada a la canina putigolfa. Y su mamá la volvió a jalar fuertemente de la mano y se disculpó por no haber educado bien a su hija. Cedric entendió que Aubrey estaba muy contenta de volver a verlo después de tanto tiempo, y al ver a Aubrey se ha convertido en una señorita, solo le recordó que pasó mucho tiempo lejos de casa. Y mientras el conde Jordi le decía que él solo era un niño cuando se fue, lo que le hizo pensar a Cedric de que se había puesto viejo. Cedric miró a Tía y se sintió casi como una saltacuna, porque él tenía 27 y Tía apenas 18 años. Y el conde se burlaba de que él estuviera preocupado por su edad, y Cedric le extendió la mano a Tía, diciendo que primero quería mostrarle su habitación y después le daría un paseo por todo el castillo y ya mañana hablarían del banquete. Tía le dijo que escuchó que todavía era otoño, pero Cedric le recordó que cuando ella estuvo durante un mes en el barco tenía los labios blancos por los mareos. Aunque Tía no estaba cansada y Cedric no estaba dispuesto a recibir un no por respuesta, la tomó de la mano para llevársela a la habitación, aunque los dos estaban rojos como tomates y todos se reían de ellos, menos la putigolfa de Aubrey, que se quería morir ahí mismo al ver al macho que codicia con otra mujer. Y mientras todos le decían que hacían una linda pareja, Tía sintió la mala vibras que venían de parte de la canina de Aubrey, por lo que se giró para mirarla y Aubrey parecía que le hacía falta una vacuna contra la rabia que sentía. Ya en la habitación en donde ellos se quedarían, el conde Jordi les aseguró que habían limpiado la habitación
para que pudieran darse sus revolcones a gusto, y tía la encontró muy elegante y espaciosa, y el conde Jordi le enseñó la puerta que conectaba la habitación de tía con la de Cedric y les explicó que se podía asegurar de ambos lados, para que el otro no pase sin su consentimiento. Tía, divertida, pensó que era muy bueno como para cuando hubiera una pelea entre ella y Cedric. Sin embargo, entendió que solo debía usarse en casos de emergencia. Cedric le dijo que la salida estaba en su habitación y que se la mostraría más tarde. A tía le interesó saber si se trataba de un pasadizo oculto. Él le dijo que no estaba oculto, ya que todos en el castillo lo conocían, pero sería útil por si los monstruos de Caram atacaban el castillo. Y tía le dijo que lo recordaría por si acaso. El conde Jordi le explicó que usaban la piel de oso para calentarse, aunque a tía no le gustó porque era muy lujoso, y le explicaron que usaban la piel de oso porque la fallecida duquesa no soportaba el frío, y Cedric quería cuidar de tía para que no pasara frío, ya que la única cosa que tía no sabía hacer bien era cuidar de sí misma. Tía avergonzada supuso que todos pensarían que ella era una incompetente si él lo hacía. Cedric la miró divertido y le pidió que descanse, ya que pasaría a buscarla a la hora de la cena, ya que ahora tenía que informarse cómo estaba el ducado y hablarían esa noche acerca de lo que harían mañana, y le acarició las mejillas y le volvió a pedir que descansara, haciendo que tía lo mire embelesada, mientras él se alejaba y ella se quedaba con las hormonas alborotadas. Ya más calmada, tía se sentó enfrente a la chimenea y observaba la insignia del ducado Hebron, recordando cuando Cedric se lo puso para asegurar la capa y que no se enfermara, aunque ella no lo notó en ese momento. Él estaba diciendo, en pocas palabras, que ella se había convertido en la señora del castillo del ducado, aunque tía sabía que solo se trataba de una formalidad, y ahora que lo pensaba bien, en su vida anterior, porque nunca pensó en casarse, en realidad, nunca odió los matrimonios políticos, aunque en aquel entonces pensaba que su familia era todo su mundo, pero, a medida que crecía, solo quería escapar del matrimonio, aunque eso no significaba que no tuviera un montón de chicos buscando su atención. Aún después de que ella se convirtiera en la marquesa Rosan y Lawrence se convirtiera en el sucesor del imperio, nunca faltaron chicos interesados en ella a su alrededor, pero nunca les hizo caso, y se cuestionaba si era porque no tenía buen ojo, ya que hasta el más simple gesto conmovía su corazón, y lo sabía, porque habían ocasiones en las que Lawrence era amable con ella, aunque no sabía si él la trataba así teniendo en mente el final que le daría. Tía se recostó agotada y le pidió a Lizzie que llamara a la señora Margaret, ya que quería darle sus saludos apropiadamente. Unos minutos más tarde, la señora Margaret apareció con otros sirvientes y tía les explicó que sabía que ellos se encargaban de todo en la fortaleza y que no pretendía apoderarse del lugar en solo unos meses que estaría en el ducado, y quería que ellos continuaran encargándose de todo, ya que si Cedric confiaba en ella, tía también estaba dispuesta a hacerlo. Margaret le dio las gracias, y tía le dijo que como no tenía suficientes sirvientas, quería que Margaret le enviara algunas decentes, y le advirtió a los demás sirvientes que como ahora estaban bajo su mando, no podían decir nada de lo que ella le ordene hacer. Y tía luego quiso hablar a solas con Margaret y los demás se retiraron. Tía le dijo que no llevó sirvientes de parte de su familia y no tenía parientes, ni compañía, y que elegiría a una doncella de una de las familias relacionadas al ducado, y que sentía curiosidad por la rompehogares, putigolfa de Aubrey. Tía le dijo que Aubrey era la hija del conde Jordi, por lo que no dudaba de su lealtad y estatus, y como las dos tenían la misma edad, creía que lograrían comunicarse muy bien, y confía en que Aubrey la ayudaría a adaptarse rápidamente en el ducado, pero a Margaret, tía, no la convencía del todo y aunque le agradeció por su confianza, le advirtió que su hija Aubrey era muy inmadura y no tenía nada de modales. Aunque Margaret sospechaba que tía solo quería regañar a su hija por cómo manoseó a su macho y no podía creer que tía, al ser tan elegante, tuviera la misma edad que su hija, y tía quería saber por qué Margaret estaba intentando ocultar a Aubrey de ella. Margaret trató de decirle que no era así y tía le dijo que si el problema eran los modales, ella podría aprenderlos, y que de verdad quería tenerla como su doncella, porque ella era de la familia Jordi o es que le daba vergüenza decir que no podía darle a su hija, aunque eso no quería decir que ella sospechaba de su lealtad. Margaret lo negó y se disculpó con tía por darle esa impresión y le dijo que era un honor que Aubrey le sirviera y le pidió que la regañara bien si se equivocaba. Tía le pidió a Margaret que no se preocupe, que ella se encargará de eso. Cuando tía estaba a solas, pensaba que lo mejor era tomar medidas por adelantado con Aubrey, ya que Cedric debió amar a Aubrey sin fallas en el pasado, porque le gustaban los niños y ella era hija de las personas que lo criaron y a la que él veía como a una hermanita, y ese era el motivo por lo cual sus subordinados le eran tan leales. Sin embargo, si había alguien que no conocía su lugar, eso siempre sería un problema. Tía creyó que era por eso que acabaría con esa hostilidad de raíz,
aunque más adelante, Licia se convertiría en la gran duquesa, por lo que no tenía caso que las dos se peleen por un macho que no sería de ninguna, y se preguntaba si no estaba enojada o si no le importaba emocionalmente, y pensar en eso hacía que le doliera el corazón y se sintiera desolada por el futuro incierto que tenía junto a Cedric. Horas más tarde, durante la noche, Cedric tocaba la puerta para entregarle la cena a Tía, y Liz abrió la puerta y le informó que Tía estaba dormida en esos momentos, y mientras Cedric se preguntaba de si estaba bien que él esté ahí, ya que ellos solo estaban casados por contrato. Y Liz le abrió la puerta y Cedric entró a la habitación y los sirvientes rápidamente se retiraron para dejarlos solos. Y mientras Cedric empujaba el carrito con cuidado, hasta dejarlo enfrente a Tía, que continuaba durmiendo muy ajena a lo que ocurría a su alrededor, y Cedric pensó que era mejor no despertarla, mientras veía a Tía dormir plácidamente, algo que hizo a Cedric sonreír y le acarició con cuidado la mejilla, lo que hizo que Tía saltara del susto muy sorprendida, y por unos segundos, los dos se quedaron envueltos en un silencio incómodo y ella le dijo que pensó que estaba soñando y Cedric quiso saber si estaba soñando con él, pero Tía dudaba de que fuera así y Cedric estaba confundido y le dijo que como creyó que estaba cansada, le trajo la cena, y aunque ella quería saludar a los vasallos, por su lado Cedric quería que ella cenara en un lugar cálido. Y mientras hablaban de las comodidades de la habitación y cómo él se sentía aliviado de que le gustara, Tía no podía creer que un papucho como Cedric comiera como marrano, y quiso saber si esa era la habitación de la gran duquesa, y él le dijo que ha sido así por varias generaciones. Y mientras Cedric le explicaba que esa habitación fue diseñada porque no querían tener problemas, ya que las duquesas acostumbraban a no ser del ducado. Y cambiando de tema, Tía quiso saber lo que pasó en el ducado en todo el tiempo que él estuvo fuera. Y él le respondió que no mucho y Tía supuso que como pasaron 5 años desde la última guerra, en la cual él fue considerado un héroe. Cedric estaba avergonzado y le dijo que no era para tanto y Tía le explicó que solo reconstruyó el ejército occidental y bloqueó la ola de monstruos, aunque Tía insistía en que Cedric era un héroe, pero a él no le gustaba que lo vieran de ese modo, ya que había algo que no hizo bien. Cedric le dijo que solo pudo conseguirlo porque contaba con el apoyo de sus caballeros a su lado, y Tía lo miraba sin comprender su fuerte disgusto acerca del tema y Cedric le dijo que la población rara vez aumentaba y como en invierno los comercios se detenían, la industria se quedó atrás, y aunque no fue una gran batalla como para llamar la guerra y solo fue una pequeña disputa en la puerta de Todd, y sentía que todo lo que hizo fue estar listo para la guerra que estallaría. Tía lo miraba en silencio y Cedric recordó que aunque lo veían como el héroe del norte, oficialmente obtuvo el estatus gracias al emperador y la emperatriz, y al tener un título de caballero. Con esto no solo la soberanía del territorio estaba garantizada y él tenía la autoridad de recaudar impuestos, convocar tropas y recolectar suministros, pero él no consideraba que todo fuera poder o gloria, y que solo le dieron esa autoridad para defender el ducado contra Karam. Sin embargo, no se puede llamar honor o poder a algo que se ganó a base de sacrificios. Tía le dijo que debería sentirse orgulloso, ya que no fue la autoridad del título del gran duque, ni el honor del imperio lo que hizo que lo vieran como un héroe, sino él mismo, lo que dejó a Cedric muy sorprendido, ya que no lo había visto de ese modo. Tía le aseguró que eso decía que los trabajos hacen a las personas y sin importar si todos están en el mismo lugar, no significa que iban a tener el mismo resultado, y pensó que si así fuera, entonces no te importará quién sea el emperador, pensó Tía mientras comía, y lo consoló diciéndole que si él hubiera forzado esos sacrificios, no hubieran tantas personas que querían seguirlo. Visión no hubiese aceptado que los soldados hubiesen abandonado sus ciudades natales e irse a tierras baldías con sus familias, y que no era algo que cualquiera pudiera hacer, no fue por poder sino fue que pudo darle fe y esperanza y por eso lo tratan como un héroe. E incluso tenían personas que creían en el ejército imperial y que él tenía que creer en sí mismo. Y hasta Tía se incluía entre sus admiradores. Cedric se sonrojó, y le dijo que ella lo hacía sentirse avergonzado, y le sugirió que comieran, ya que la comida se estaba enfriando, y luego partió un pan a la mitad y se lo pasó, diciéndole que tuviera cuidado porque estaba caliente y una vez terminaron de comer, Tía le dijo que mañana quería echarle un vistazo al estado financiero del ducado, y ella sorprendida por lo que dijo, se disculpó por su franqueza y él le pidió que no se preocupara por eso. Pero Cedric quería que Tía lo acompañara a visitar a su familia, y Tía se sorprendió y se volvió a disculpar por haberlo olvidado, y pensó que también era una cortesía para los vasallos de la familia visitar sus tumbas. Y Cedric le explicó que no sería una adoración formal, que no se lo tome tan seriamente, pero quería que ella fuera con él. Los dos estaban rojos de la vergüenza y ella aceptó ir con él, y Cedric quiso saber si le daría el permiso para que fueran juntos.
pero Tía no quería rechazar su oferta y le dijo que él no necesitaba su permiso. Y Cedric le avisó que pasaría por ella en la mañana y después, ninguno de los dos sabía qué más decir, hasta que Cedric rompió el silencio y le agradeció por haber escuchado su historia y por alguna razón estaba muy nervioso. Y Cedric supuso que antes de volver al ducado de Hebron, nunca pensó en eso, y que nunca estuvo solo y siempre estuvo rodeado de personas que eran como su familia y los vasallos no tenían nada más que cuidar de sí mismos. Hasta se hizo camino para el campo de batalla y también hubo muchos que arriesgaron sus vidas para protegerse a sí mismos. Así de precario era, sin embargo, él contaba con una sólida red de confianza que sostenía sus pies. Aunque perdió a sus padres cuando ni siquiera podía recordar sus rostros, aún así, creció con todo el amor que pudieron darle y es por eso que nunca se sintió solo. Pero, cuando volvió junto a Tía, descubrió que no era así, y aunque sabía que era un matrimonio forzado por la necesidad, sin embargo, para él era más que eso. Y Cedric le dio las gracias a Tía por haberlo elegido como su esposo, y ella estaba muy sorprendida y quiso saber por qué estaba diciendo algo tan extraño, y pensaba que quien escogió desde el principio no fue ella, sino Cedric. Y Tía le recordó que su matrimonio desde un principio fue por beneficio mutuo. Cedric, riendo, le dijo que lo sabía, y Tía se encogió sobre sí misma. Tía, la llamó él, pero ella continuaba perdida en sus pensamientos, cuando Cedric se acercó en silencio y le robó un beso, a lo cual ella no se resistió. Tía continuaba sorprendida por el beso y Cedric le dio las buenas noches, todo sonrojado, para después marcharse, dejándola a solas, toda roja y emocionada por aquel sorpresivo beso, mientras que por su lado, la canina de Aubrey estaba que se la llevaba el mismo diablo y se preguntaba furiosa, ¿quién se cree que es esa mujer, para creer que la reconoceré como la gran duquesa? Al día siguiente, la señora Margaret le estaba advirtiendo a Aubrey que no se atreviera a hacer ninguna estupidez, ya que Tía era la gran duquesa escogida por el mismo Cedric. Aubrey trató de quejarse y Margaret le dijo que al mantenerse cerca de Tía, demostraría la lealtad de vuestra familia hacia el gran duque, y le explicó que por lo que pudo notar, Tía era una mujer muy inteligente y le pidió que por favor, no la molestara con su inmadurez y que de ella depende el honor de toda la familia Jordi. Y unos minutos más tarde, cuando Aubrey estaba de camino a la habitación de Tía, se quejaba de por qué tenía que reunirse con la gran duquesa, esa hija de la maldita canina que la parió, que ni siquiera era tan bonita, y creía fielmente que ella era mucho mejor que Tía para Cedric, y cuando llegó frente a la habitación, tocó la puerta y suspiró fastidiada, mientras pensaba que si no fuera porque la amenazaron con que la enviaran a un convento, no se presentaría frente a Tía, para luego abrir la puerta y sorprenderse. Y mientras escuchaba como a las demás sirvientas, le decían a Tía que se veía preciosa con el abrigo que le envió Cedric esa mañana, aunque Sofía le quería retocar el acolchado, y Tía estaba muy avergonzada, ya que el abrigo era de Cedric originalmente, por lo que le quedaba muy grande, pero Sofía estaba muy feliz y le decía que se veía muy elegante y hermosa, y como las mangas son largas, no necesitaba usar guantes para calentarse las manos, mientras Aubrey se estaba muriendo de rabia y estaba muy sorprendida al ver a Tía con el abrigo de Cedric, el mismo abrigo que estaba hecho con la piel de la hiedra blanca que Cedric atrapó. Cuando Lizzie se dio cuenta de la presencia de la canina y le preguntó qué era lo que ella necesitaba, Aubrey se quedó muda de la rabia y Tía le pidió a Lizzie que se detuviera, para luego pedirle a Aubrey que se acercara, mientras Tía la miraba fijamente esperando que reaccionara a su petición, y vio como Aubrey se le acercó y le hizo una reverencia a regañadientes para brindarle sus respetos. Y Tía quiso saber si habló con su madre respecto a servirle como su doncella, a lo que la pequeña canina le respondió con un simple sí y Tía avanzó hacia y le dijo que entonces, eso está bien, para luego darle la espalda. Y Aubrey se sorprendió cuando Elise se acercó con un cofre, por lo que ella quiso saber qué era eso, y Elise le informó que ese era el rol de una doncella y le explicó que como Tía no tenía doncella antes, era esa la razón por la que ella estaba sosteniendo el cofre con las joyas, pero como Aubrey ahora era su doncella, uno de sus deberes era sostener el cofre, mientras Tía se vestía, y Aubrey furiosa, pensaba en cómo se atrevía Tía a tratarla como si fuera una simple criada, mientras observaba el cofre molesta, mientras Tía, por su lado, permanecía en silencio perdida en sus pensamientos, muy ajena a las rabietas de Aubrey, mientras Tía sentía como el calor ascendía por sus mejillas y comenzaban a teñirse de rojo, recordando el beso que Cedric le robó la noche anterior, y no podía olvidar aquel beso aunque quisiera y la calidez de sus grandes manos sobre las suyas. Y era la primera vez que se preocupaba por si tenía ojeras o si sus mejillas estaban demasiado delgadas, porque por primera vez quería verse bonita para alguien, quería que Cedric la viera bonita, aunque tenía miedo de que su corazón fuera reemplazado con Licia cuando ella llegara a sus vidas. Y recordó el día en que regresó de ese futuro largo y miserable, y fue a buscarlo. Después, se miró en el espejo por primera vez,
pensando en que la palabra bonita no encajaba con ella y se sentía ansiosa y culpable por alguna razón, y supuso que ya estaba comenzando a validar sus sentimientos, cuando Tía se sorprendió y Lizzie, emocionada, le anunció que Cedric ya debe de estar aquí, mientras se apresuró y abrió la puerta, y se encontró con Cedric, quien quiso saber dónde estaba Tía, mientras sonreía, y Lizzie le explicó que ella ya casi estaba lista, dejándolo pasar, mientras le hacía una reverencia, y Cedric avanzó rápidamente para encontrarse con una Tía que por fuera lucía muy calmada, pero por dentro estaba muy ansiosa, y mientras ella lo observaba a través del espejo, Cedric le sonrió con ternura y le preguntó a Tía si durmió bien, y ella se giró, armándose de valor para encararlo, deseando que sus mejillas no se enrojecieran al verlo. ¿Cuándo será que Tía se dará cuenta de los sentimientos de Cedric hacia ella y qué hará para enseñarle cuál es su lugar a la canina de Aubrey? Eso lo veremos en el próximo video. Así que, dale like, suscríbete, déjame saber en los comentarios si te gustó y activa la campanita para que no te pierdas cuando suba el siguiente capítulo de esta emocionante historia. ¡Hasta la próxima! Bye. Goodbye.